Ok, 1 Juan capítulo 5, vamos allá. Vamos a empezar nuestro tiempo de enseñanza, de predicación para ser de bendición en esta mañana. Estamos estudiando este libro de 1 Juan y estamos terminando. Aún guardé el último versículo, solamente un versículo pequeño para la semana que viene, porque es algo separado de este contexto que vamos a aprender esta mañana. Pues la semana que viene, después terminamos este libro de 1 Juan y después oramos a ver si seguimos a 2 de Juan o empezamos otro estudio, pero voy a esperar que el Señor nos siga enseñando sobre eso. Pero 1 Juan capítulo 5, estamos viendo esta mañana de versículo 16 al versículo 20. No vamos a leer estos versículos porque vamos a mirarlo versículo a versículo, pero esta mañana el título de hoy es Debes saber. Dos palabras, algo importante que el apóstol Juan está compartiendo con nosotros o aún estos cristianos, que ellos deben saber algunas cosas importantes como cristianos. Hermanos, aún sabiendo estas dos palabras, debes saber, hay algunas cosas que nosotros debemos saber automáticamente, ¿verdad? Por ejemplo, los que están casados deben saber su fecha de matrimonio. No voy a preguntar a una persona o dos porque tengo miedo que no saben, después hay pelea en la casa, no quiero eso, pero algo que debemos saber es esa fecha, es algo grande que ha pasado. Aún no sé si conocen la fecha que conocieron al Señor como su único Salvador, una fecha también importante, cosas que debemos saber. Aún debes saber el día de su cumpleaños. ¿Cuántos conocen el mes y el día de su cumpleaños? Debes saberlo, ¿verdad? Es algo, si no lo saben, déjame saber que te damos una fecha nueva que puedes celebrar su cumpleaños, pero es algo que debemos saber. Desde nacimiento nosotros sabemos y conocemos esa fecha. ¿Cuántos conocen? Ahora, esto quizás suena gracioso, pero es una gran realidad. ¿Cuántos conocen de memoria su número de teléfono? Tú sabes que muchos no conocen. ¿Por qué? Porque hoy en día el teléfono solamente le da está en memoria, tiene nombre, no tiene teléfono. Yo el otro día me preguntaron, ¿qué es tu teléfono? Número de teléfono. Me tomó como 2 segundos, 3 segundos para... Es una buena pregunta. ¿Qué es mi número de teléfono? Pues yo no me llamo a yo mismo. No sé si tú te llamas a tú mismo. Hello, Pastor Cuadrado, how you doing? No, nadie se llama a tú mismo. Oh, sí. Aún podemos mandar un mensajito cuando el teléfono se pierde. Pues podemos mandarle para que haga un sonido y podemos saber. Pero es posible que tú te llamas a ti mismo porque no tienes nadie con hablar y te llama para que tú hables a tú mismo y te dicen cómo está el día, no sé. Muchos conocen su número de seguro social. Es algo que muchas veces usamos para los doctores y es un número que nosotros ya sabemos de memoria. También ojalá que tú conoces cuántos niños tú tienes. A mí se me olvida, yo siempre llamo a Josie Lucy, a Lucy Sophie, a Isaías. Isaías no tanto, porque Isaías es varón y ¿verdad? No hay otros varones. Pero a veces se me olvida. ¿Cuántos niños tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que son 6, pero quizás son más. Pero ojalá que ese número tú ya conoces. Yo tengo 2 o 3 o 4 niños. Son información que nosotros conocemos. Hermanos, en este pasaje que nosotros vamos a ver, el apóstol Juan está reconociendo que hay algunas cosas que nosotros debemos saber como cristianos. Ahora en esta iglesia hay muchos que son maduros, cristianos maduros. Cristianos por 30 años, 35 años, aún 20 años, 15 años. Y como cristianos hay algunos detalles que nosotros debemos saber. Lo sabemos porque estamos bajo de la predicación y estamos estudiando y conocemos detalles. Y hay cosas que el apóstol Juan dice, sabemos. Usa esa palabra aún del versículo 13 adelante. Sabemos esto. Sabemos. ¿Por qué dice sabemos? Porque él sabe que ellos son cristianos. Y son doctrinas que nosotros debemos saber. Hermanos, hay 10 doctrinas bíblicas
que nosotros usamos de la Biblia, es parte de nuestra constitución que nosotros debemos saber. El Espíritu Santo, de ángeles, de Satanás, de Jesucristo, de Dios, de salvación, de los humanos, ¿verdad? Son doctrinas que debemos saber. Nosotros sabemos, ojalá que todos en esta mañana, si no conoces al Señor, pero si conoces al Señor y has sido cristiano, tú sabes que tú tienes vida eterna. Cuando dicen amén. Es algo que sabemos. Hemos recibido a Cristo, conocemos las promesas, conocemos los versículos, y es algo que nosotros esperamos, que si tú eres un cristiano o un hijo de Dios, tú conoces que tienes vida eterna. Conocemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Es automático. Sabemos. Una vez que yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo entró en mi vida y me ayuda, me guía, me ayuda a entender la Biblia. Sabemos esos detalles. Conocemos las promesas. Sabemos las promesas. Ahora, escuche bien. Muchas veces sabemos las promesas, pero no las practicamos. No las ponemos en práctica. Sabemos que Dios dice que te va a cuidar. Sabemos que Dios dice va a proveer. Pero cuando lleguen esos momentos que necesitamos provisión y protección, a veces quitamos los ojos del Señor y empezamos a depender de nosotros mismos y lo olvidamos de la doctrina o las enseñanzas, las promesas que Dios nos dice. Pero debemos saber esas promesas para que cuando vengan esos momentos difíciles podemos repetir y recordar. Hermanos cristianos, sabemos que debemos leer la Biblia. Amén. Sabemos. Pero ¿cuántos cristianos esta mañana aún conocen y saben que Dios pide, no lo estamos haciendo? Sabemos que debemos orar, pero aún sabiendo que tenemos que tener esta comunión con el Señor, no lo hacemos. O lo hacemos cuando hay necesidad, o lo hacemos cuando estamos en tribulación. Pero cuando todo está bien, nos olvidamos cosas que nosotros debemos saber como cristianos. Debemos saber cómo testificar. Sabemos que Dios me da esa responsabilidad de enseñar a otros y predicarle el Evangelio. Es nuestro propósito, aún nuestra iglesia, el propósito, la razón que estamos aquí en París y Balboa, es para predicar. No solamente para enseñar a la iglesia, animarle la Biblia, pero nosotros tenemos que salir con esa información. Somos como esponjas. Venimos y aprendemos, pero hermanos, tenemos que exprimir. Eso mismo. Toda esa información que tenemos para que otros conozcan la información, la verdad que tenemos en nuestro corazón, para que otros puedan aprender. Son cosas que sabemos. Sabemos que tenemos que diezmar. Somos cristianos, sabemos la Biblia que habla sobre eso, pero ¿cuántos de nosotros no practicamos algo que nosotros debemos hacer? Y aquí el apóstol Juan está compartiendo, diciendo, cristianos, ya ustedes conocen esto. Está repitiendo a ellos y aún no entra grandemente o específicamente porque sabe que ya ellos entienden. Es bueno que nosotros predicamos lo básico. A veces nosotros nos olvidamos a predicar Juan capítulo 3, versículo 16. Pues decimos, ya todos conocen, ya todos saben ese versículo. Pero todavía es importante que nosotros llegamos a lo básico y recordar que Dios me ama a mí tanto que ha mandado a su único hijo para morir y sacrificar su vida por nosotros. Son cosas importantes. Sabemos que debemos ser fieles a Dios. Somos cristianos, sabemos que Dios espera de nosotros que seamos fieles. Pero no todos que nosotros sabemos, lo hacemos. No todo que sabemos lo ponemos en práctica. No todo que está en este libro, la Biblia, sabemos, la leemos, pero a veces no olvidamos a ponerla en práctica. Hermano, escuche bien. ¿Cuántos de nosotros sabemos algo de la Biblia que no estamos poniendo en práctica? Quizás quiero en este momento, estos minutos, que el Espíritu Santo me enseñe esta mañana algo que yo conozco, pero no estoy practicando.
para que podamos salir esta mañana sabiendo o practicando, poniendo eso otra vez en práctica. Quizás algo que yo hacía antes, que me salí de ese camino de practicar, y tenemos que regresar otra vez en eso. Y nosotros vamos a ver eso en este pasaje. La semana pasada nosotros vimos versículo 14, versículo 15, hablando de saber a pedir. A un versículo 13, 3 semanas atrás, sabemos que tenemos vida eterna. Los últimos versículos, Juan está diciendo, sabemos. Sabemos aprender a pedir según la voluntad de Dios, pedir con fe. Son cosas que debemos saber. Ahora nosotros llegamos al versículo 16, el versículo 20. Quiero ver 4 cosas que Juan dice que ya nosotros sabemos como cristianos. Después vamos a guardar el último versículo 21, para la semana que viene. Es la semana de Semana Santa también. Vamos a mirar solamente ese último versículo, que no tiene nada que ver con el contexto ahora, por eso no estoy predicándolo esta mañana, porque es otro tema que aún es raro que lo puso último ahí. Vamos a sacar el momento y ese tiempo para leerla, el versículo 20, y después predicarla. Antes que leemos versículo 16, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Y quiero que se preparen, porque algunos de estos versículos son sumamente difíciles para entender. Yo voy a hacer lo mejor posible para enseñarle dónde el apóstol Juan va. Yo creo que es la segunda vez en este estudio que Juan dijo algo que lo dejó abierto y no da muchos detalles, pero tenemos que mirar el contexto y mirar algunos detalles para quizás saber lo que está hablando, y quiero compartir esos detalles en esta mañana. Pero vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y pedir que nos ayude a saber estos detalles del apóstol Juan, cosas que debemos saber. Señor, gracias por estos minutos que vamos a estar mirando este pasaje, versículo 16 a versículo 20. Señor, que podemos entender, que el Espíritu Santo nos ayude a entender por qué el apóstol Juan está diciendo que debemos saber. Y Señor, que nosotros aún miramos a nuestra vida y nos preguntamos, ¿hay algo en mi vida que yo conozco, pero no estoy practicando? Y Señor, que en este momento el Espíritu Santo nos enseñe, como aún me enseñó a mí durante esta preparación. Nos enseñe que sabemos, somos cristianos por mucho tiempo, conocemos la Biblia, pero no siempre practicamos lo que conocemos. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. 4 cosas que el apóstol Juan, hablando a estos cristianos en Asia Menor, está en Efesios en este momento, es el último apóstol que está vivo, y él está animando a estas iglesias para seguir adelante. Está preocupado porque hay falsos maestros que están predicando otra doctrina, y ahora está diciendo, aún ellos están tratando de confundirlo. Sabemos estas cosas. Número 1, sabemos el resultado del pecado. Hermanos, sabemos que por el pecado, de este principio, el resultado del pecado es muerte. Aún hay consecuencias sobre el pecado en la tierra. Si yo hago algo que no agrada a Dios, o algo que es contra la ley, pues hay consecuencias, no solamente espiritualmente, pero consecuencias aquí en la tierra con las autoridades, que son consecuencias de mi pecado, algo que yo hice. Pero aquí vemos en versículo 16 y versículo 17, que es los 2 versículos que son difíciles para entender, pero queremos ver lo que está diciendo y compartir algunos detalles. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado,
que no sea de muerte. Vamos a quedarlo ahí un momento. Porque aquí empieza diciendo, si alguno viere a su hermano. Recuerda que cuando nosotros mencionamos en la Biblia hermano, es porque está hablando a un hermano en Cristo. Si vemos el contexto, por lo menos el contexto de este pasaje y este libro, el apóstol Juan está hablando a los cristianos. Cuando él menciona hermano, que no es la primera vez, está hablando a este grupo de cristianos que han sido cristianos por un tiempo. Y dice a ellos, si alguno, un cristiano, viere a su hermano, a otro cristiano, a un amigo tuyo, a otro en la iglesia, cometer pecado, algo específico, dice, pecado que no sea de muerte. Dice, ¿qué pecado es ese? Quiero que vean que no dice, ver un hermano pecando, dile al pastor, para que el pastor pueda resolver. No dice que si tú ves un hermano pecando, llame a todos sus amigos en la iglesia para compartir. Mira lo que yo vi. Ahí empieza el chisme. No está diciendo eso Juan. No dice que vaya a otra persona o grítale a él y dile, ¿qué tú haces? No somos para juzgar los hermanos que aún están pecando, porque nosotros mismos somos pecadores. Pero si ve a tu hermano pecando, dice, ora para que Dios le dé vida. Esa es la dirección, esa que Dios desea para nosotros. Vemos un hermano pecando, dice, ora para que Dios le dé vida a ese hermano. Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables por nuestro pecado. Solo Dios puede librarnos de ese pecado, pero a la misma vez el hermano tiene la responsabilidad de dejar ese pecado, confesado delante del Señor, pedir que Dios le perdone, tener arrepentimiento y dejar ese pecado al lado. Y tomar todo necesario para no practicar y no seguir con ese pecado que está luchando. Y antes que hablamos al hermano de un pecado, escuche bien, debemos ir a Dios primero. Para que Dios, nosotros oramos que nos dé sabiduría. Si vamos a hablar con Él para ayudarle en ese pecado que nosotros vimos y somos testigos. Porque la oración es necesario para restaurar. Nosotros podemos mirar a Mateo capítulo 18 y ver el orden que Dios pone en la Biblia y cómo confrontar a una persona que nosotros vimos o vemos que están haciendo algo contra el Señor. Ir a ellos primero. Si no están escuchando, buscar a otro hermano, 2 o 3. Si no está escuchando, presentarlo a la iglesia. Y si no, tratarlo como publicano. Pero aún aquí interesante, dice, ora a Dios para que Dios le dé vida. Ahora, Juan no está claro, escuche bien para que entienda esta parte, Juan no está claro qué significa el pecado que no sea de muerte. Porque ya él en su mente ya conoce que ellos quizás ya saben lo que es ese pecado que no es de muerte. Aún está hablando de el pecado de muerte. Le da 2. El pecado no de muerte y el pecado de muerte. No pasa los próximos versículos dándonos una definición de qué es el pecado no de muerte y qué es el pecado de muerte. Nosotros podemos aún hablar sobre blasfemia y hablar de otros pecados que Dios dice que es una abominación. Pero en el contexto, Juan no está claro en qué es el pecado de muerte y no de muerte. Déjame darte una definición, por lo menos en mis palabras, sobre el pecado no de muerte. El pecado no sea de muerte o no es de muerte, es cualquier pecado que todavía por la gracia de Dios podemos confesar y podemos arrepentirnos. Pecado que nosotros cometemos que no nos lleva a nosotros a la muerte. Podemos decir muerte espiritual
aún podemos decir muerte física. Hay pecados que, vamos a llegar a la parte de muerte, hay pecados que si practicamos, como beber, fumar y hacer drogas, que nos lleva a nosotros a muerte por el pecado. Y Juan dijo que si somos nacidos de Dios, aún no dice, no practicamos el pecado. Es en el contexto. Nosotros que somos cristianos, si somos nacidos de Dios, no practicamos. No está diciendo que no pecamos. Nosotros pecamos. Somos pecadores. Pero si somos nacidos de Dios, Juan dice, no practicamos el pecado. Practicando el pecado es haciendo algo que tú sabes que no agrada a Dios y sigue haciéndolo. Practicamos el pecado. Yo sé que Dios dice que no debemos beber alcohol, pero cada día sigo haciéndolo, aún sabiendo que es algo que no agrada a Dios. Si ve a su hermano pecando, dice, pedirá y Dios le dará vida. Aquí vemos esta palabra pedirá, es oración. Está pidiendo, Dios ayude a ese hermano que está pecando. Está hablando de un pecado que está practicando. No es que tiene que ir a cada persona que sabemos que son pecadores y a hablar con ellos. Es una persona que está practicando el pecado, haciendo algo que sigue haciéndolo sabiendo que no agrada a Dios. Debemos, y sin tener arrepentimiento. Está intercediendo, pedirá. Está intercediendo por ellos. Y Dios va a contestar porque estamos pidiendo según su voluntad. Dios desea que este hermano tenga arrepentimiento y venga otra vez a los pies de Cristo. Y dice, le dará vida. No está hablando vida eterna en este versículo, porque ya estamos hablando de hermanos en contexto. No es que perdió su salvación porque estaba pecando. Dios está hablando de darle vida. Dios le va a ayudar a no pecar un pecado que le lleve a la muerte. Y Dios le va a ayudar para dejar ese pecado que le va a llevar a la muerte y le va a dar vida, le va a perdonar, le va a ayudar para que no llegue a ese nivel. Aunque nosotros vamos a morir todos en un momento de tiempo del Señor, pero podemos por el pecado físicamente hacer algo que nos puede llevar a la muerte. Y nosotros confesamos y oramos, Dios ayuda a este hermano que sigue batallando con este pecado y Dios le ayuda para que tenga vida. Para que no tengan que llegar a la muerte físicamente por el pecado. Dios le guarda de algún peligroso o peligro que le va a ayudar o le va a llevar a este hermano a esta muerte. Que Dios le ayude a guardarlo para no destruir su familia por el pecado. Y nosotros oramos, Dios ayuda a este hermano. Que Dios le dé vida, que le dé gozo otra vez en su vida. Eso que estamos orando. Después el versículo 16 lo repite otra vez. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Ahora, el versículo 16 dice, hay pecado de muerte. Fíjate, antes decía el pecado no de muerte, pero vamos a decir que hay algo, un pecado de muerte, por el cual dice, yo no digo que se pida. Hablando de la oración, hay un pecado de muerte que dice que ya no hay oportunidad, que ya no se tiene que orar. No le está desanimando a ellos a no orar por él, pero quizás Dios está diciendo porque ve, está sumamente perdido. Recuerda que yo estoy dándole en este momento algo que yo pienso que quizás ese contexto está llevándonos. No sabemos el pecado de muerte, no dice a nosotros específicamente qué es este pecado de muerte. Pero está diciendo en la Biblia, hay pecado de muerte por la cual yo no digo que se pida. Recuerda, dijo, pedirá a Dios para que le dé vida eterna. Ahora está diciendo que no tiene que pedir.
porque está este pecado que le está llevando a la muerte. Hermanos, esto puede ser un cristiano en que está cometiendo un pecado y Dios le quita la vida. Esto pasa en la iglesia si vemos en la Biblia, situaciones donde Dios, por el pecado, decidió que era mejor para quitar su vida que afectar la iglesia o afectar el evangelio. Y Dios dice, es mejor que yo me lleve a este cristiano a los cielos, que él destruir por el pecado que está haciendo, destruir la obra del Señor. Sabemos en 1 Corintios, los que estaban haciendo y tomando la Santa Cena, y estaba haciéndolo incorrectamente, aún causando grandes problemas en la iglesia, Dios quitó la vida de muchos de ellos. Pensó que era mejor quitar la vida o llevárselo al cielo, porque son cristianos, no perdieron su salvación. Pero Dios ha decidido que era mejor a llevárselo para casa antes de que afecte o destruye el ministerio. Y quizás esta parte de hay pecado de muerte, que no tiene que, aún cual yo no digo que se pida, porque quizás Dios está ocupándole, llevando su vida, quitando su vida para que no haga más daño. Sabemos Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo. En ese momento que estaban a frente con Pedro, ¿qué pasó? Dios le quitó la vida a ellos por mintiendo. Lo hizo públicamente. Mintieron al Espíritu Santo a frente de la iglesia. Y en ese momento Dios le quitó la vida a ellos. Pecado de muerte es cualquier pecado que Dios decide que es suficiente para llevarse al cristiano para los cielos. Ese es lo que yo pienso, dice el contexto. Tú puedes decir otra cosa, está bien. Si tú piensas que hay otro pecado, yo sé que habla de la persona que habla de blasfemia del Señor y otras abominaciones. Pero por lo menos entre los comentarios y es más común, y si lo lee va a leer muchas diferentes opiniones porque realmente no sabemos exactamente. Pero Dios puede hacer esto para proteger su iglesia. Dios a veces protege el testimonio de Jesús. Tú dices, pues eso no es un castigo para el cristiano del Señor y llevárselo al cielo. Le está haciendo un favor porque ahora está en un lugar perfecto. Pero lo hace para proteger la iglesia y proteger el evangelio, porque hay muchos que pueden hacer grande daño a la obra del Señor. Yo he escuchado historias de otros pastores que hablan de que el Señor quizás le llevó a una persona porque ahora en la iglesia. Y hermanos, Dios va a cuidar su iglesia. Esta iglesia no es mi iglesia, esta iglesia pertenece al Señor. Y Dios va a cuidar su iglesia. Y quizás si hay una persona que viene a la iglesia y quiere destruirlo, no estoy diciendo que Dios le va a quitar su vida, pero Dios puede permitir que se vayan a otro lugar. Dios siempre va a cuidar su iglesia. No diga, pastor está diciendo que Dios va a matar a todos. Es algo que yo creo que Dios hace para proteger su iglesia, para proteger el evangelio. ¿Recuerdas? Solamente estoy diciendo esto tratando de entender que es el pecado de la muerte. Aunque no estamos seguros, podemos estar seguros del versículo 17. Tú puedes sacar su propia opinión del versículo 16 y la primera parte del versículo 17 o 16, por lo menos 16 de la muerte. Pero algo que estamos seguros es versículo 17. Mira lo que dice. Toda injusticia es pecado. Sabemos eso. Pero hay pecado no de muerte. Eso sí estamos seguros. Nosotros somos testigos de este versículo. Pero hay pecado no de muerte. Nosotros pecamos cada día, pero todavía estamos vivos. Somos pecadores. Todavía estamos aquí.
Y también sabemos que toda justicia es pecado. Hay muchos que blasfemian el nombre de Dios. Hay muchos falsos profetas y falsos maestros negando Jesús que es Dios. Hay muchos cristianos haciendo cosas que no agradan a Dios y todavía están vivos. Este pecado de muerte tiene que ser algo grave, algo grande. Pero pecado no de muerte todavía se puede orar y pedir que Dios le dé vida a esa persona. Nosotros pecamos pecado no de muerte, porque estamos vivos todavía. Ahora Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como él pecó en el mundo por un hombre, o el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aunque todo pecado resulta a la muerte, no todo pecado resulta a una muerte inmediatamente en ese momento. Su propósito de versículo 16 y versículo 17 es que debemos orar. Esa es la clave que podemos por lo menos saber, es que debemos orar por las personas que están pecando, aún practicando el pecado, presentárselo al Señor para que Dios le dé vida a ellos. Sabemos que también hay consecuencias físicas por nuestro pecado, aún como cristianos. Y vida eterna viene a ellos que creen en Jesús y no hay pecado que puede quitar su salvación. Dios puede perdonar cualquier pecado que nosotros cometemos si venimos a Él pidiendo perdón y teniendo arrepentimiento. Pero quizás hay consecuencias. Aun Dios me perdona del pecado, hay consecuencias. Hay personas que en la calle ellos pueden matar a una persona y aún en la cárcel pedir perdón y Dios le perdona a ellos por quitar la vida a otro, pero todavía hay consecuencias. Tienen que pasar su vida ahora en la cárcel por consecuencia del pecado terrenal aquí, la consecuencia de las leyes. Y a veces nosotros tenemos consecuencias de nuestro pecado que tenemos que pagar aún inmediatamente, pero no es pecado de muerte, no perderemos la vida en ese momento. Tenemos que orar al Señor. Un creyente puede orar, pedir perdón y restaurar su relación con el Señor. Pero eso no mueve las consecuencias de las acciones de nuestro pecado. Ahora que salimos de esos dos versículos difíciles, versículos 16 y 17, vamos a ver qué más el apóstol Juan nos dice que debemos saber. Número 2, sabemos que no practicamos el pecado. Versículo 18. Dice así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es algo que sabemos. Aún como cristianos nacidos de Dios, nosotros conocemos, se predica, es parte que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayuda, que no practicamos el pecado. Vemos esa palabra, sabemos. Esto es algo que ya nosotros estamos seguros. Y por el contexto, Juan está repitiendo 1 Juan capítulo 3, versículo 6. Por eso puede decir, sabemos, porque él sabe que ella lo predicó. En capítulo 3, versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En el contexto está hablando de practicar el pecado. Juan está hablando de un estilo de vida del pecado, estable y continuo, algo que sigue practicando. Hermano, si tú eres un cristiano verdadero, tú sabes que ya no puedes vivir como antes. Las cosas que yo hacía antes no lo hago más. Soy nueva criatura, no practico esos pecados. Ahora Dios me va a ayudar a entregar esos pecados que hacía antes y ahora yo no vivo esa vida.
No estoy practicando continuamente ese pecado que yo hacía antes. Eso que el apóstol Juan está hablando de practicando. Los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Practica es algo continuamente. Tú no puedes practicar lo que hacía antes. La nueva criatura cambia la actitud sobre el pecado. Dentro de nosotros vamos a tener un deseo de agradar a Dios que me va a motivarme a decir, yo no voy a vivir como viví antes. Eso es parte del Espíritu Santo que vive en nosotros. No podemos practicar el pecado porque tenemos ahora el poder de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Dios, por su palabra, me enseña, me da poder para que yo no siga viviendo, no siga practicando las cosas que yo hacía antes. Debemos tener un cambio en nuestra vida. Hermanos, tú puedes mirar su vida ahora y dar testimonio que las cosas que yo hice antes no lo hago ahora. Aún gloria al Señor que ni las tentaciones que yo tenía antes están en mi vida. Porque el poder de Dios está en nosotros y ha hecho un cambio drásticamente en mi vida porque soy nueva criatura y tenemos cambio. Tenemos que desear a obedecer a Dios como hijo de Dios. Hermanos, escuche bien, tú tienes un deseo para agradar a Dios, a obedecer a Dios ahora como un cristiano. Ojalá que sí. Si dice que es cristiano, pero no hay un deseo de obedecer, quizás no es nacido de Dios. Porque un cristiano va a tener un deseo para obedecer a Dios. Mira lo que dice el versículo 18. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Si somos nacidos de Dios, hermanos, tenemos una protección contra el maligno. Gloria sea al Señor por eso. Dice aún en el versículo, engendrado por Dios. Si nosotros somos cristianos, somos engendrados por Dios, somos nacidos por Dios, son cristianos. Y la promesa en este versículo, aquel que fue engendrado por Dios espiritualmente, la promesa es dos palabras, le guarda a ellos. Es una protección. Él no deja el maligno que nos toque a nosotros. El maligno, esa palabra maligno es una persona que desea hacer daño y desea hacer mal a otros. ¿Quién es el maligno? Satanás. Dios nos protege a nosotros de Satanás como nacidos de Dios, como cristianos, para que Él no nos haga daño a nosotros, porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Hermanos, Satanás puede asustarnos, hacer creer que no tenemos poder, poner tentaciones delante de nosotros, pero es una gran mentira. La verdad es que Satanás no te puede hacer pecar. Tú no puedes poseer si somos hijos de Dios. Nosotros decidimos a pecar, a caer en las trampas de Dios o de Satanás, caer en las trampas de Satanás, pero es la voluntad de nosotros. Nosotros decidimos a pecar. Número 3. El versículo 19, sabemos que somos de Dios. Otra cosa que el apóstol Juan dice que debemos saber, sabemos que somos de Dios. Versículo 19, aún dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra vez Juan usa esta palabra, sabemos, algo que estamos seguros. El cristiano tiene la certeza absoluta de quien tiene una relación espiritual con Dios que pertenece en Él. Sabemos que tenemos vida eterna, versículo 13. Sabemos que somos de Dios, versículo 19.
Hay una seguridad cuando realmente nosotros somos nacidos de Dios. Somos sellados, somos guardados, somos protegidos y nadie puede arrebatar nosotros de la mano de Dios. Si somos de Dios, somos apartados de este mundo y no estamos bajo de el maligno, aunque el mundo entero, dice la Biblia, sí lo está. El mundo está bajo de Satanás, está bajo de el maligno, pero nosotros, nacidos de Dios, tenemos la promesa que Dios me va a guardar a mí de esa persona, de maligno, de Satanás. Y tenemos esa promesa. Número 4, para avanzar en esta mañana, sabemos que el Hijo de Dios ha enviado. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Perdón, el número 4 es, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Otra vez, la palabra sabemos. Juan está diciendo que ellos conocen, saben estos detalles, esta enseñanza, porque no es la primera vez que lo está predicando. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos porque tenemos vida eterna. Sabemos porque somos hijos de Dios. Sabemos que el Hijo ha venido. En la conclusión de esta carta, 1 Juan, Juan volvió otra vez a este tema principal, la comunión con Jesucristo. La obra de Dios en nosotros nos da este entendimiento para conocer quién es el verdadero. Sabemos eso porque en capítulo 1, versículo 3 de 1 Juan dice que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, este entendimiento, la palabra usada aquí es dado. No podemos lograrlo en nuestra cuenta. Dios ha revelado a nosotros. Lo conocemos y podemos conocerle porque Él ha revelado a nosotros que Jesús es el verdadero. Dios se ha revelado a nosotros por el que es verdadero en su Hijo Jesús. Después dice, y estamos, versículo 20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí Juan nos dice quién es Jesús. Es completamente hombre en la tierra, completamente Dios. Aún Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vemos aquí esta noche, hermanos, versículo 16 al versículo 20, sabemos el resultado del pecado, número 1. Sabemos que no practicamos el pecado, número 2. Sabemos que somos de Dios, número 3. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, número 4. Cosas que nosotros debemos saber como hijos de Dios, como cristianos. Enseñanzas que nosotros hemos aprendido, enseñanzas que estos cristianos han aprendido del apóstol Juan, de los otros apóstoles. Sabemos. Vamos a estar en pie en esta mañana en oración. Solamente tengo una pregunta para nosotros terminar y tener este pensamiento sobre algo que sabemos, aún algo que yo mencioné en principio. Y terminamos esta mañana con esta pregunta, ahí con sus ojos cerrados, hablando con el Señor. El apóstol Juan
nos dice doctrina, enseñanzas que nosotros debemos saber. Muchos aquí esta mañana conocen la Biblia, conocen los versículos, pero te pregunto esta mañana, ¿qué es algo que tú sabes, pero no estás practicándola? ¿Qué es una enseñanza que nosotros hemos predicado, que tú conoces por la palabra de Dios, porque lo has leído, y tú lo sabes, porque es hijo de Dios, tú lo sabes porque es un cristiano, tú lo sabes, pero quizás eso que tú tienes que saber y debes saberlo, no lo estás practicando? Es posible que este tiempo, nosotros miramos aquí estos últimos versículos, el Espíritu Santo te enseñó algo que tú sabes, algo que sabemos, pero no está practicando. Toma este momento en oración, lo que están tocando el himno 308, y hablamos con el Señor. Ya el Señor te mostró esta mañana algo que tú conoces, algo que sabemos, pero no lo está practicando. Puede ser leyendo su Biblia, algo que sabemos que debemos hacer, pero no lo hacemos. Puede ser la oración, algo que yo conozco que debo hacer, pero no lo hago como debo hacerlo. Venir a la iglesia, algo que nosotros sabemos que debemos hacer, pero no lo hago. Aún en el contexto practicando el pecado, algo que yo sé que no debo hacer, pero sigo haciéndolo. Estoy batallando con este pecado. Y esta mañana Dios te está dando la oportunidad de confesarlo delante de Él. Señor, perdóname porque yo sé que no debo hacer esto, pero sigo haciéndolo. Perdóname, Señor. Dame la fuerza a dejarlo aún esta mañana, para no seguir practicando algo que yo sé que no te agrada a ti. Algo que yo conozco, que sabemos que no te agrada a ti. Y esta mañana se lo entregamos al Señor para que el poder que vive en nosotros nos ayude a tener arrepentimiento, nos ayuda a entregárselo, para que podamos vivir una vida que agrada al Señor. Hay cosas que sabemos que tenemos que obedecer al Señor. Señor, gracias por este momento, aún versículos difíciles, para entender exactamente lo que el apóstol Juan está hablando sobre pecado de la muerte, pecado que no de muerte, pero algo que sí sabemos es que debemos orar por esas personas, esos cristianos que quizás están batallando sobre un pecado, y pedir, como dice tu palabra, pedir que tú le des vida a ellos, para que tú les salve la vida de ellos de la muerte que el pecado nos lleva a nosotros. Señor, sabemos que no debemos practicar el pecado, sabemos que somos de Dios, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, sabemos porque somos cristianos maduros, pero sabemos, Señor, que quizás hay cosas que, aunque sabemos, no lo estamos practicando. Y esas son las cosas que queremos entregarte a ti esta mañana, para que tú nos ayudes a tener arrepentimiento, a confesarla para no hacerlo más, obedecer tu palabra, para que podamos vivir una vida que te agrada a ti. Gracias, Señor, porque la promesa es que tú nos guardas a nosotros de maligno. Él no puede entrar en nosotros porque somos de luz y es oscuridad. Pero Satanás sí puede poner tentaciones a frente de nosotros y poner circunstancias para que nosotros caemos y entramos en el pecado y practicamos el pecado, pero tenemos el poder de Dios que vive en nosotros para ayudarnos a no caer en las trampas de Satanás. Somos guardados del maligno. Señor, gracias por estos versículos, aún gracias
La semana que viene va a terminar este estudio de 1 de Juan y gracias por todo que hemos aprendido y aplicado en estos últimos meses. Gracias por los hermanos que han venido esta mañana. Te pido, Señor, que tú nos lleves bien a nuestro hogar, aún que podamos regresar otra vez esta noche para seguir recibiendo bendiciones del Señor de ti. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor